agua los espantó. Bueno, algunos, ¿no? ¿Y cuántos tienen la salvación? ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús en su corazón? Es un compromiso muy serio. Es algo, es un tesoro en las manos, la salvación. Y sabes que ayer me decía, Antonio tocaba el punto, platicábamos y me decía acerca de la salvación, que la podemos perder en un arranque, en un enojo con Dios. Muchos se enojan con Dios y dicen, ya no quiero nada con Dios, y se vuelven al mundo y vuelven a su pecado, como que buscan un pretexto, así como el marido que es mujeriego espera un pretexto, pelearse con su esposa, y dice, ahora para que se te quite, voy a ver qué escoba con faldas me encuentro en la calle, y se va. A veces así somos. Dios no te cumple o no te da lo que esperas y te enojas con Dios y dices, ahora ya no voy a la iglesia, ahora esto, ahora lo otro. Mucho cuidado, porque en ese ínter, y se vuelven al pecado, en ese ínter es lo que espera el diablo para llevarte a una eternidad sin Cristo Jesús. Así que tenemos que aprender a ser administradores de la gracia de Dios. Amén. Tenemos que ser administradores de la gracia de Dios. Vamos al libro Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. El mensaje de este día es administrando la gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie, porque es palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, precioso Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, ministranos, Espíritu Santo, aún por medio de tu palabra, y que aún en medio de la palabra tú hagas milagros, sanidades, libertes al cautivo, pongas paz en el corazón. Y Padre, te pido que en el nombre de Cristo Jesús, que la unción, el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo, Padre. Sella mis labios con carbón encendido, y que sea tu palabra la que hable, y no la mía, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Cuántos saben? Hemos visto esto, lo hemos estudiado.
¿Cuántos saben que lo que tú tienes no es tuyo? Dios te lo da para que lo administres. Amén, si estamos conscientes de eso. De que no digas, si tengo ese buen carro es porque yo me lo gané con mi trabajo y con mi inteligencia. No, Dios es el que te da la vida, la sabiduría, la inteligencia. Él es el que te abre las puertas y Él es el que te bendice. Pero de ti depende cómo administras esa bendición. Amén. A muchos Dios nos ha bendecido en gran manera o en un equilibrio, y en un tiempo lo derrochamos, lo malgastamos, fuimos malos administradores y sufrimos una consecuencia. Algunos pierden propiedades, pierden lo que tienen, y cuando viene una crisis a tu vida, estoy hablando económicamente porque no fuiste un buen administrador, cuando viene una crisis a tu vida, se desencadena una serie de situaciones difíciles dentro de tu familia. Empieza a haber escasez, ya no tienes para solventar las necesidades de tus hijos, escuelas, y se junta todo porque llegan enfermedades, vienen problemas, viene una serie de cosas, como que el diablo sabe cuando estás atravesando una crisis, y más bien si lo sabe, y genera más crisis, se hace una avalancha. Cuando menos tienes, más problemas hay. ¿Por qué? Porque cuando tuviste, fuiste un mal administrador. Aún la Biblia habla de vacas gordas y vacas flacas. ¿Sí? ¿Conocen esa historia de Egipto? Entonces, Dios bendice en etapas. En ciertos tiempos Dios te bendice, y si tú no eres buen administrador, como que te confías y crees que siempre va a haber esa lluvia de bendiciones, y gastas y dices al fin que dentro de 8 días otra vez tengo, y no eres prudente. Entonces llega la mala racha, y ahí es donde pagamos las consecuencias. Porque cuando tuviste, no administraste. No estoy diciendo que te hagas un avaro, tienes que ser prudente, prudente. Lo mismo sucede, hermanos, en la administración espiritual. Así como te puse este ejemplo, hay consecuencias materiales, pero así también somos administradores de las bendiciones espirituales que Dios nos da. La salvación nos fue dada por gracia. ¿O cuánto pagaste por la salvación? Si la salvación tuviera un precio, nadie podría pagarla. La salvación es un regalo inmerecido. Por gracia fuimos salvos. Jesucristo pagó el precio por ti. Él fue a la cruz, derramó su sangre por ti, y la ira de Dios que era para tu vida cayó en Cristo Jesús. Tienes la salvación. Ahora la pregunta es, ¿cómo estás administrando esa salvación? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos administrando ese regalo inmerecido? Versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué padeció? En la carne. Sufrió en la carne. Dice, vosotros también
armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Jesucristo, por amor, por misericordia, dio su vida para que obtuviéramos esa salvación. Él sufrió en la carne para dejarnos como ejemplo que podemos tener victoria sobre la carne. Esa es la guerra que tenemos, hermanos. Pero Él nos dejó como ejemplo que sí se puede. Tú puedes tener victoria sobre la carne y tenemos que tener ese mismo sentir, esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Por qué sufre la carne? Porque le pones fin a toda dependencia del pecado. Hay abstinencia. ¿Sí saben lo que es eso? Cuando a un alcohólico le quitan el alcohol, la carne empieza a sufrir a causa de la abstinencia. Si a un drogadicto le quitas la droga, la cocaína, la marihuana, la heroína, entra en un estado de abstinencia y el cuerpo demanda, sufre y genera una situación que la orilla a un cometer delitos para conseguir y darle a la carne lo que está demandando. Te pongo ejemplos un poco extremos para que entiendas, pero nos vamos bajando. El adúltero se acostumbra a que este cuerpo le gustan las mujeres. Por eso Dios constituyó el matrimonio, para que no andemos de locos. Pero el adúltero no entiende eso, el fornicario, y su carne le demanda, anda buscando en la calle, anda buscando la manera de complacer a este cuerpo. El chismoso, dice la Biblia que nadie puede controlar este pequeño miembro que es la lengua más que el Espíritu Santo. Si no lleva un chisme no puede estar tranquilo. Busca la manera, va con el vecino, va con la hermana, va con el hermano a darle un chisme, a llevar algo, porque no puede controlar su lengua. Entonces, todos estos puntos que te estoy dando te llevan a la perdición. Estamos viendo la cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque la lista es interminable. Dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Dice que los fornicarios, que los chismosos, que los adúlteros, que los afeminados, que todos aquellos. La lista es interminable. Todo pecado va en contra de la voluntad de Dios. El problema es que la iglesia tiene la salvación y cómo la está administrando. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Cómo estamos caminando como hijos de Dios? Porque si la trompeta suena, y no estoy loco, así dice Primera de Tesalonicenses 4:16, si no me equivoqué. Cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes y estar para siempre con Él. Los que tenemos la salvación. Pero mucha iglesia cree que la tiene y está perdida. ¿Por qué? Porque no estamos siendo buenos administradores de la gracia de Dios. Tienes que aprender a crucificar la carne para vencer el pecado.
Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eso es lo que dice ahí, hermanos. Y ese sufrimiento en esa crucifixión simbólica elimina toda escoria y purifica tu alma. ¿Por qué es necesario eso? Porque Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Mira, imagínate que hoy vienes, o más bien aquí estamos, venimos a la iglesia. Tratamos de venir presentables, porque venimos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que vengas con tu camisa o tu blusa o tu pantalón, lo que traigas, sucio y todo así arrugado, así todo como que lo masticó un burro, ¿no? Y lo echó al lodo y así te lo pones. Rubén siempre viene presentable, sin agraviar a nadie, mi hermano Antonio. Venimos, tratamos de venir presentables. ¿Por qué? Porque si cuando andábamos en el mundo nos poníamos las mejores garras, ¿por qué no ahora que venimos ante la presencia de Dios? Y Dios se agrada, ¿no? Dios se agrada. Pero si vienes todo como te acabo de ilustrar, a no ser que seas un menesteroso o una persona de la calle, es bienvenida, hacemos algo por esa persona, pero yo sé cómo estás tú en tu vida. No sería del agrado, ¿verdad?, que llegaras así. Si eso es ante los ojos de los hombres, imagínate ante los ojos de Dios. Por eso dice su palabra que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y se está refiriendo al pecado, hermanos. Entonces, todo sufrimiento, mucha iglesia está sufriendo, pero todo sufrimiento tiene valor en el proceso de maduración. El dolor te hace madurar en los caminos de Dios. Cuando pasas una crisis, una situación dura en tu vida, es para madurar, no para volver atrás. Es para que aprendas a depender totalmente del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo 2? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Qué necio, hermanos, es el cristiano que desperdicia el tiempo que le resta de vida corriendo con el mundo y el pecado. Es necio. Mira, el mundo, ¿por qué es el mundo? Y yo me acuerdo que decíamos, cuando decían que el mundo se iba a acabar, ya ven que siempre hay ese rumor, profecías, falsas profecías. Y decíamos, pues hay que darle vuelo al hilacho. Si este mundo se ha de acabar, hay que gozar la vida antes de que se acabe. Y le entrábamos recio al pecado. Pero el cristiano, ¿qué dice ahí? ¿Por qué tienes que vivir el resto de tu vida en el pecado, en las concupiscencias? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come la concupiscencia? Concupiscencias, todo lo que el cuerpo te demanda. Eso es, los deseos de la carne. Esas son las concupiscencias. No es el diablo. No es el diablo, es la carne.
lo que te demanda. ¿Por qué? Porque no he crucificado esta carne. Sigo dándole placer a lo que esta carne me demanda. Por eso Jesucristo pone como ejemplo que Él venció y sufrió en la carne. Y eso duele, hermanos. Eso duele. ¿Cuántos han caído? ¿Cómo duele una caída? ¿Cuántos nos hemos enfermado? ¿Cómo duele la enfermedad? ¿Sabes que con tan solo un dolor de muelas ya te amoló todo el cuerpo? Con un dolor de muelas ya no estás, todo tu cuerpo ya no está bien. ¿O no? ¿A poco está el dolor de muelas? Tú sigues alegre y contento. No. Si el que se haya fracturado un brazo o algo, una mano, con eso ya imposibilitó todo y se te dificulta todo. Duele el crucificar la carne, hermanos. Entonces, aquí el Señor nos exhorta porque somos necios, desperdiciando el tiempo que nos resta de vida corriendo en el pecado. Eso quiere decir que somos malos administradores de la gracia de Dios. ¿Cuántos son salvos? Nada más oí tres amén. ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús en su corazón? Entonces, desde que fuimos salvos, tomamos una decisión, hermanos, para toda la vida. ¿O nada más fue un ratito? Una emoción. No, que se enojan con Dios en un ratito. Fue para toda la vida de no andar por impulsos y deseos mundanos, llevando una vida conforme a la voluntad de Dios como buenos administradores de su gracia. Eso es ser cristiano. No estoy hablando de religiones, No estoy hablando de que no convivas con tu familia. No estoy hablando de eso, Estoy hablando de pecado. Sí, porque si no nos hacemos religiosos y la religión nos salva. Estoy hablando de pecado. Estoy hablando de adulterio. Estoy hablando de fornicaciones. Estoy hablando de pecados deliberados, que sabiendo lo que es malo, lo hacemos deliberadamente. Y ahí es donde se pierde la salvación. Cuando pecas deliberadamente, consciente de decir, eso es pecado, esa chancluda me gusta y me la voy a llevar, estoy consciente, estoy premeditando. Esto es como el homicidio calificado, con premeditación, alevosía y ventaja. Eso es. Estoy hablando de robo, es un delito, es un pecado. Estás consciente que no es correcto. Estoy hablando de pecados. Y sabes que la fornicación te está dando tiempo de reaccionar. Es natural la debilidad del hombre sobre las mujeres, ¿sí? Y la mujer, sin agraviar a nadie, pero el diablo está usando las modas para seducir al hombre por medio de las modas en las mujeres. Y la mujer anda exuberante, pechugona, con un escote hasta aquí y unos pantalones pero bien apretados para que no deje nada a la imaginación. Y la debilidad del hombre pues la ve por naturaleza. Es natural la mirada.
Pero si yo la sigo con la mirada, dice Cristo Jesús, ya la deseaste con tu mente y tu corazón y ya cometiste adulterio. Entonces, si se te atraviesa por ahí una y la viste, qué bonita muchacha, y me volteo, pero si volteas 2 veces ya pecaste. Ya pecaste. Entonces, hermanos, es un pecado que puedes dominar, porque, ok, te cegó la mente la mujer, te sedujo, pero hay un inter de coquetearle, hay un inter de conquistarla, hay un inter de, voy a hablar tajantemente, de llevártela a la cama. Hay un inter. En toda esa etapa tienes la oportunidad de recapacitar y reprender ese pensamiento, ese mal deseo. Señor, perdóname, me ganó la mirada, perdóname, Señor. Y hasta ahí rompes. Pero si llegaste y dijiste, te invito al cine, pues, no, eso ya pasó de moda, invítame al antro. Bueno, te invito al antro. Ya hay un inter para que ok, nos vemos al... Ay, ¿por qué te veo a ti, verdad? Así, ¿por qué me ve a mí, pastor? Como decía mi mamá, que anda ahí. Caí hasta la cita. Ok, nos vemos a tal hora en tal lugar. Tienes la oportunidad, el Espíritu Santo sigue redarguyendo en tu corazón y te dice, está mal lo que vas a hacer. Eso te lleva al infierno. Es donde se puede perder la salvación. Y aún así yo sigo dando marcha. Eso es deliberado, hermanos. O sea, en todo ese tiempo Dios te dio la oportunidad. Por medio de la conciencia Dios está redarguyendo ahí. Pero si tú le das rienda suelta, no fue el diablo, fue tu concupiscencia. Lo mismo pasa en los pecados. En la mayoría de los pecados. Si yo tengo una necesidad y veo una bolsa mal puesta, el Espíritu Santo está redarguyendo. Eso es robo. Pero tengo una necesidad. Sí, pero eso es robo. Mejor ponte a trabajar o mejor pide. No, pero y sigo yo en mi necedad. Fui yo, no fue el diablo. Nada de que me tentó y que la carne es débil. Mira lo que dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, mira la misericordia de Dios. Te está diciendo que no te bastó el tiempo suficiente, todo aquel tiempo pasado. Pregúntate en este momento, a mí no me digas, ahí en tu mente, ¿qué vida llevaste antes de conocer de Cristo? ¿Qué vida llevé antes de conocer de Cristo? ¿Qué disparates hicimos y qué no hicimos? ¿Cómo ofendimos a Dios? Pero gracias a su misericordia conocimos de Jesucristo, el Evangelio, y vino la salvación. Pero ¿qué tantos pecados no cometimos? Dice el Señor, ¿qué no fue suficiente? Y ahora nos dice como iglesia, ¿no fue suficiente todo ese tiempo haciendo lo que al mundo le agrada? ¿No fue suficiente, hermanos? Yo les he dicho que caminé 40 años sin Cristo Jesús. 40 años, toda una vida.
mi juventud, se la llevó en chanclas. ¿No fue suficiente? ¿Por qué la iglesia sigue necia en pecado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años llevaste? ¿Cuántos años le dimos vuelo al hilacho? Conocimos el pecado, el mundo. ¿Qué te pueden contar a ti si viviste el mundo en pecado? ¿Que no fue suficiente? Ahora ya, como Dios demanda, tu familia, un hogar, y lo que viviste que sea para testimonio a aquellos que andan perdidos, como testimonio de que eso no te llevó a nada bueno, y que gracias a la misericordia de Dios, porque si nos hemos muerto en ese tiempo, no hombre, nos estuviéramos achicharrando allá abajo. O sea que no ya fue suficiente, vamos a llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Esos hogares que Dios quiere, esa familia instituida por Dios. Pero sucede todo lo contrario. Hay matrimonios que se están destruyendo y son cristianos. Hay matrimonios que hay dentro de ellos adulterio, fornicación, maldiciones, maltratos, y son hijos de Dios. O sea, ¿que no fue ya suficiente el tiempo pasado? ¿Cuántos años te quedan de vida? No lo sabemos. Aunque te sientas bien joven y bien sano, tú te puedes morir ahorita. ¿Y cómo te fuiste? ¿Cómo nos fuimos a esa eternidad? Delante del Señor, ¿cómo estamos? Y mira, cuando porque tú puedes decir, bueno, pastor, yo sí estoy bien, yo sí estoy bien con el Señor. Mira lo que dice el versículo 4. Yo sí llevo una vida, dejé todo aquello. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. No sé si te ha pasado, pero cuando te encuentras con alguno de aquellos con los que llevaste una vida de desenfreno y te ven completamente transformado, nueva criatura, dice la Biblia, en los caminos de Dios, les parece cosa extraña y te dicen, ya te lavaron el cerebro, ¿qué te pasó? Si tú eras el que venías y nos invitabas las botellas y al antro, y ahora ¿qué te pasó? Les parece cosa extraña. Dicen, no, definitivamente te lavaron el cerebro ahí en donde te metiste con los aleluyas. ¿Y sabes qué? Te vituperan, se burlan de ti, te ultrajan. Te dicen, no hombre, ya te volviste brinca para atrás. Bueno, ni hablar, ¿sabes? Brinca para atrás. Ya te me hiciste mandilón. Porque ya nada más pura familia, ya no sales con los cuates. Cuando tú eras el que ponía las botellas, cuando tú eras el que nos sonsacabas, ahora me sales con que ya no. Les parece cosa extraña porque ya no quieres participar con ellos en su vida pecaminosa. No pueden creer tu cambio. Y muchas veces a causa de esto te ultrajan, se burlan de ti, porque no entienden
el por qué dejaste la vieja manera de vivir. Mira lo que dice el versículo 5. Mira lo que les va a pasar a los que te ultrajan y te critican. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos aquellos que se burlan de ti. Así que no te burles de los que ya llevan una vida recta y le estás jugando al cristiano. Porque todos aquellos que se burlen de ti, porque ya no participas en sus pecados, Dios los va a juzgar. Y tendrán que rendir cuentas de todos sus actos pecaminosos. Mira, vamos a ser juzgados vivos y muertos. Y vamos a rendir cuentas delante de Dios de lo bueno y lo malo que hicimos. Y Dios te va a pasar esa película. No alcanzamos a entender, nuestra mente es finita, Dios es infinito. Te va a pasar todo lo que hiciste en tu vida. ¿Sabes cuál es lo bueno de los verdaderos cristianos? Que Dios no avergüenza a nadie. Dice la Biblia que Él borra tus pecados, se olvida de ellos. Y cuando pase tu vida, Él no va a pasar todo lo malo. Porque ¿te imaginas qué vergüenza? Señor, no pongas esa película, esa no, Señor, no, eso no. ¡Qué vergüenza! No, Él borró tus pecados. Él va a poner desde que recibiste a Cristo para acá. Pero los que burlaron a Dios, quisieron burlar a Dios, los que no se arrepintieron, esos que vituperan a los hijos del Señor, les va a pasar toda la película. Y dice la Biblia que no fueron hallados sus nombres escritos en el libro de la vida. Y van a ser lanzados al lago de fuego. Ahí donde van a desear la muerte y esta nunca va a llegar. Entonces, ¿por qué seguir corriendo en ese mundo de pecado? Y si dices, pastor siempre nos habla de pecado. El día que deje de hablarte de pecado es porque tú ya dejaste de pecar. Y eso es imposible. ¿Quién es libre de pecado? Todos pecamos de alguna u otra forma. Por eso estamos aquí, para ser mejores para Dios, porque esta es una iglesia, esto no es un club social. Para distraerte, me voy a otro lado. Esta es una iglesia donde yo te tengo que estar exhortando una y otra y otra y otra vez hasta que el Señor me llame. Yo nunca voy a dejar de exhortarte, así que te aguantas. ¿Por qué? Porque te amo en el amor de Cristo Jesús. Porque yo no quiero que te pierdas. Porque si estamos aquí es para ser mejores delante de Dios, no para entretenerte, no para darte palmaditas, no para decirte, no te preocupes, tu pecado está bien, no, Dios es amor. No, la palabra de Dios es para exhortar, para corregir, para redarguir, para instruir. Amén. Amén. Así que, ¿qué prefieres? ¿Un buen pastor o un pastor bueno? Que te apapache y te diga, no te preocupes, todo está bien. Sigue con la chancluda ya, Dios te va a perdonar. Sigue robando, sigue en las drogas, sigue de mujeriego. No te preocupes. No hay infierno, eso es mentira de la religión para que haya temor en tu corazón. ¿Sabes que eso se predica en muchas iglesias? Entonces, aquí estamos para ser mejores para Dios. Dice el versículo 6, porque por esto
también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Un versículo muy difícil de interpretar. Mira, el juicio eterno es determinado por la decisión de cada uno. Fíjate, escucha bien, te lo voy a repetir. El juicio eterno es determinado por la decisión de cada uno que le dio al Evangelio mientras estaba vivo. ¿Qué decisión le estás dando al Evangelio? Porque hay mucha gente que ya está muerta y se les predicó el Evangelio y tuvieron la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Tuvieron la libertad de elegir la vida eterna o la condenación eterna. Ahora, antes de conocer a Cristo, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, muertos espiritualmente. Entonces, todo aquel que ha recibido el Evangelio tiene que morir en la carne para vivir en el Espíritu. Así dice la Biblia, ¿no? Que andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Mira lo que dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Fíjate, esta es una exhortación. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios, que seamos sobrios, que estemos en oración, que estemos en comunión con Dios. Porque hay rumores, hermanos, de que el fin de todas las cosas viene. Jesucristo puede venir en cualquier momento por su iglesia. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Sobrios o borrachos en pecados y delitos? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Y qué tanta sobriedad tenemos espiritualmente? ¿Qué tanto temor de Dios hay en tu corazón? Nada de que la carne me ganó, nada de que es que soy débil, es que nada, es que ya sabemos lo que es bueno y es malo. Y nos estamos conduciendo por el camino ancho. Y no me digas que no tienes conocimiento de lo que es bueno y es malo, porque para eso Dios nos dio la conciencia. Y tu conciencia te dicta lo que es bueno y es malo. Ahí tienes un juez, siempre, las 24 horas del día, que te está dictando, o dime si no, si tú te peleas con tu esposa, tu esposo, y no tuviste la razón, la conciencia te empieza a guiar y te dice, la regaste. Tú tuviste la culpa. Si haces algo indebido, la conciencia te dice ahí, no fue correcto lo que hiciste. Aún el que no conoce de Dios tiene la conciencia para que le dicte lo que es bueno y lo que es malo. Así que, ¿cuántos buenos administradores de la gracia de Dios hay aquí? Si en verdad eres buen administrador de la gracia de Dios, tienes que aprender a decir no a las exigencias de la carne. Que le digas a tu carne, no. ¿Por qué? Porque Dios es santo y demanda santidad. Si todavía sufres por lo que la carne te demanda, hoy le vamos a pedir al Señor que nos transforme.
que nos renueve, para vivir el resto que nos queda de vida conforme a su voluntad y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a poner